Guardar tu corazón no significa nada más tener siempre buenos sentimientos. Escucha esto. Guardar tu corazón no significa nada más actuar buena onda, actuar con bondad todo el tiempo. Guardar tu corazón es tirar los límites en las relaciones para que nadie las traspase y nadie te abuse. El dolor produce dos cosas. El dolor produce aislamiento. Y la segunda consecuencia de vivir con dolor en el corazón es el convertirse en una persona agresiva. Heridas, porque hay palabras que ya una vez dichas se quedan ahí para siempre. Hay golpes que una vez dados se quedan ahí para siempre. Nunca se van a olvidar. Se podrán perdonar, pero se van a quedar ahí para siempre y van a producir sentimientos, van a producir rencores, van a producir muchos problemas en el futuro. Vayan conmigo a la palabra del Señor, vayan a Génesis capítulo 37. Me quedé un poquito pegado ahí porque me parece un tema por demás importante, el estar hablando del perdón. He venido enseñando acerca de la historia de la formación de la nación de Israel. Por favor, le invito a tomar mis enseñanzas martes, jueves y viernes a las 5:30 de la tarde, porque estábamos haciendo un repaso de toda la escritura, libro por libro. Y los domingos y los miércoles toco temas centrales en la misma dirección de cómo Dios ha venido formando una nación. Y esa nación es la nación de Israel. La comenzó desde Adán, luego de ahí se fue con Noé. Posteriormente con Abraham en Génesis 12, con su hijo Isaac, luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de uno de los 12 hijos de Jacob, de José, de ahí se va a desprender mi mensaje en esta tarde. Y el mensaje está basado en la historia donde los hermanos de José tenían con José una relación muy enfermiza, una relación basada en la envidia, una relación basada en el desprecio, porque José era el preferido de su papá y a ellos no les gustaba que José fuera el preferido de su papá. Entonces ellos lo aborrecen y hay ahí una disfunción familiar bastante grave. Y José, siendo de 17 años, su padre lo manda a buscar a sus hermanos al desierto. Y cuando sus hermanos lo ven venir a la distancia, deciden matarlo. Entonces la cosa no era un pleito de hermanos común y corriente. La cosa no era un tema de que, bueno, todos los hermanos se pelean. Pues yo soy el número 7 de 9 hermanos, imagínense. Así que no éramos muy peleoneros, pero de cualquier manera, ¿no? Era normal, era parte de lo normal. Gracias a Dios mi hermano Noé, que era el mayor que yo, él era una especie de protector mío, ¿no? Todo el tiempo. Así que no me fue muy mal en ese sentido. Y luego mi hermano Alberto, que era el mayor que Noé, pues la verdad que pasábamos mucho tiempo juntos y bien. No es que me fue mal, pero a José sí. A José tiene una relación enfermiza. Los hermanos de José lo aborrecen a muerte. Por eso cuando lo ven venir a la distancia dicen, matemos al soñador para ver qué será de sus sueños. Finalmente deciden no matarlo. Rubén, el mayor, intercede por José y deciden no matarlo, pero lo venden a una compañía de ismaelitas y a su vez estos ismaelitas lo venden en Egipto y José termina siendo un esclavo en Egipto, en una casa de un general del ejército egipcio llamado Potifar. La esposa de Potifar se le insinuó a José y José sale huyendo. Ella lo acusa de violación y el esposo de esta mujer lo mete en la cárcel. Y estando en la cárcel, José interpreta el sueño de dos hombres. Uno es el copero del rey y otro es el panadero del rey. Y luego, posteriormente, se cumplen los sueños de estos dos hombres
Y el copero, cuando regresa a la posición de servicio con el rey, va a hacer el contacto que Dios va a usar para conectar ahora a Faraón con un esclavo. Y Dios va a mandar un sueño a Faraón para que nadie lo pueda interpretar y el copero se acuerde de que en la cárcel estaba José, lo mandan traer de la cárcel y se crea la alianza estratégica, de esas muchas alianzas estratégicas que Dios forma, y así llega José a ser el segundo al mando de Egipto, porque interpreta el sueño del faraón, el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas, y el faraón lo pone en puesto de mando, en puesto de autoridad, y termina siendo el segundo. Nadie más importante en todo Egipto después del faraón que José. En esas circunstancias van a llegar los años de las vacas flacas y van a llegar los años donde allá en el área de Canaán, en el área de Palestina, los hermanos de José y la familia de José comienzan a sufrir los estragos de la falta de comida, y los hermanos de José son enviados por Jacob, su padre, a Egipto a buscar granos, a buscar comida, y para sorpresa de ellos, ahora el que les va a proveer es el hermano que ellos aborrecían y que ellos odiaban, que literalmente le tenían un rencor impresionante. En ese encuentro podrían suceder dos cosas. José podía tomar venganza o iba a producirse un perdón hacia los hermanos de él. Y al principio José batalla, así que va a entrar en una relación así un poco de esos procesos que tenemos que enfrentar cuando tenemos que perdonar, que no es fácil. Y entonces José primero los va a meter a la cárcel y luego los va a dejar ir, después los va a poner una copa de plata escondida entre el grano para acusarlos de robo, y luego posteriormente los va a mandar con su padre para que traigan a su hermano menor. Entonces el proceso del perdón de José comienza. Ahora hay algo muy, pero muy interesante en esto, porque José ha crecido solo. Y la primera cosa que nosotros entendemos del dolor de José es el dolor que producen las relaciones ausentes. Y prediqué el miércoles pasado de esto. Las relaciones ausentes en José fue porque creció lejos de su padre, de su madre, de sus hermanos que aún así que lo aborrecían. Creció siendo un esclavo. José, aunque llegó a ser un hombre importante en Egipto, tenía vacíos en el alma producidos por la ausencia, como el vacío que queda en el alma de un niño que crece sin un padre, como el vacío que crece en el alma de un niño que crece sin una madre, o que crece en la casa de la abuela porque papá y mamá o murieron, o porque papá y mamá lo abandonaron, o porque nunca conoció a su papá, o cualquier cosa que lo alejó de lo que es el núcleo familiar. Y entonces esos niños crecen con un vacío. Hay una ausencia de una figura paternal que produce dolor, y ese dolor a veces se convierte en resentimientos, y ese resentimiento posteriormente se produce una falta de perdón y se crece con heridas. Y José crece con unas relaciones ausentes. También José crece, y de esto prediqué el domingo, con relaciones tóxicas. Estas relaciones tóxicas con sus hermanos de envidia, de resentimiento, estas relaciones donde seguramente lo agredían verbalmente, y es evidente que produjo en José un dolor, y como dije, el dolor se desencadena en una falta de perdón a futuro. Luego, lo siguiente que vamos a ver en José son, y de eso quiero hablar hoy, y hoy voy a cerrar mi predicación, mi mensaje, hoy voy a cerrarlo con estas tres tipos de relaciones que producen también mucho dolor, que son las relaciones equivocadas y las relaciones sin límites.
Hay relaciones que cuando no crecen dentro de lo normal, hay relaciones que se convierten en círculos viciosos, ¿ok? Que se convierten en círculos de mucho vicio, donde no se establecieron, donde no se trazaron las líneas de una relación. Normalmente sucede cuando nos casamos, entramos en relaciones donde no hay líneas tiradas en la relación y se comienzan a desbordar, se comienzan a salir. Entonces viene la primer cachetada y esa cachetada brinca los límites. Viene la primer ofensa y al no haber líneas tiradas correctamente, una relación sin límites, la primera ofensa abre la puerta para una segunda, para una tercera. Y entonces las relaciones sin límites, viene el primer grito. Y después del primer grito va a venir otro y va a venir otro y luego a ver quién puede levantar la voz más alto para ver quién manda. Y luego eso desencadena en heridas porque hay palabras que ya una vez dichas se quedan ahí para siempre. Hay golpes que una vez dados se quedan ahí para siempre, nunca se van a olvidar. Se podrán perdonar, pero se van a quedar ahí para siempre y van a producir sentimientos, van a producir rencores, van a producir muchos problemas en el futuro. Y entonces el corazón va a sufrir un trastorno. La conducta va a sufrir un cambio. El carácter va a sufrir un ajuste. Porque a partir de la primera cachetada, a partir de la primera agresión física, se va a levantar un sistema de defensa. Se va a levantar barreras en la relación, se van a levantar barreras en la comunicación, porque no se tiraron las líneas de la relación. Una línea sería: jamás te voy a tocar violentamente, nunca me vayas a tocar violentamente. Jamás me ofendas con tus palabras, nunca te voy a ofender con mis palabras. Jamás me maldigas, nunca te voy a maldecir. Y entonces se tiran las líneas, pero en las relaciones donde no se tiran las líneas, entonces se va produciendo dolor. El dolor produce dos cosas. El dolor produce aislamiento, donde esa persona se va a aislar, se va a separar. Es su sistema de defensa. El sistema de defensa es: no quiero que me vayas a hacer daño, así que voy a reducir mi relación contigo a algo básico estrictamente. Y entonces hay un aislamiento, se separa tanto de la sociedad, se separa de la relación matrimonial, se separa de la familia, se aísla, porque en el aislarse está su sistema defensivo, está su protección. Ahora, la segunda consecuencia de vivir con dolor en el corazón es el convertirse en una persona agresiva. Agresiva verbalmente, agresiva físicamente. Se le conoce como el síndrome de la tortuga o el síndrome del tigre, el síndrome del felino. Entonces la tortuga se aísla, mete la cabeza dentro del caparazón y el temor la mete ahí. Eso produce el dolor. El dolor produce el meterte en una concha donde no quieres asomar la cabeza ni quieres asomar nada porque tienes temor a que te vuelvan a hacer daño. El síndrome del tigre es: voy a asomar la cabeza, pero junto con la cabeza voy a sacar las garras y me voy a convertir en un villano para que jamás te atrevas ni siquiera a levantarme la voz. Voy a poner los guantes todo el tiempo, los voy a traer puestos contra ti. No importa si vienes contento o contenta del trabajo, no importa si estás teniendo éxito en la vida,
Mis guantes estarán siempre puestos porque jamás voy a permitir que me hagas daño. El dolor produce esas dos vertientes. Más abajo en esas dos líneas se pueden desencadenar vicios como el alcoholismo, la drogadicción, el terminar en la cárcel, el terminar con 1, 2 o 3 divorcios, el terminar con una familia destruida, el terminar con depresiones y en los casos más trágicos, ya en las líneas más bajas de esas vertientes está el suicidio. ¿Todo por qué? Todo por dolor. Dolor, en este caso estoy hablando de dolor producido por relaciones sin límites. Relaciones donde ni él ni ella supo tirar las líneas. No siempre tenemos la oportunidad de nosotros tirar las líneas porque un niño no tiene esa oportunidad de tirar las líneas. Pero no voy a hablar de eso hoy, de eso lo predicaré en mi siguiente mensaje. Cuando el dolor que llevas, tú no te lo buscaste, nada más te llegó y te destruyeron la vida a través de una violación, a través de violencia física por parte de tus padres, que en lugar de que el que suponía cuidarte te lastimó y te golpeó. Después hablaré de eso. Hoy quiero hablar de esas relaciones que al nosotros no tirar las líneas, los límites, producen dolor. Y ese dolor se lleva en el corazón, se lleva en el alma, se lleva ahí donde nadie lo puede sanar, nada más que Dios. Allí donde lloras a solas y sientes que no hay alternativas, que no hay opciones, te sientes acorralado porque tú mismo permitiste situaciones que no debiste haber permitido. Y quizás porque te dominó el temor, te dominó el miedo de enfrentar a la situación, la relación. Y se produce amargura, rencor, resentimiento. Y mira lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, fíjate, ¿cómo podemos guardar el corazón? Una manera de guardar el corazón es tira líneas. Tira las líneas en las relaciones. Tira las líneas con tus hijos. No dejes que vayan más allá de lo que les vas a permitir en la relación. Tira las líneas con tu esposa, con tu esposo. Nunca permitas que vaya más allá de lo que tú quieres que permitas, de lo que tú quieres que haga. Tira las líneas en la relación en el trabajo con tu jefe y jamás le permitas que vaya más allá, que viole tus espacios personales. Leía la historia de este hombre que se llama Ricky. Y leía hoy, estaba leyendo su historia y dice que su jefe un día llegó y le presentó la renuncia y le dijo: ¿sabes qué? Yo me voy, se acabó, no quiero más trabajar aquí, gracias por estos años de trabajo, pero yo me voy, se acabó, no más. Y su jefe es controlador, es manipulador y le dice: tú no me puedes dejar, porque yo te he sostenido por todo este tiempo, de aquí ha comido tu familia, de aquí has sustentado, de aquí pagas tu casa, de aquí pagas tus carros, tú no te puedes ir, no me puedes dejar. Y Ricky se arma de valor y le dice: es que lo que yo he tenido de trabajo aquí me ha absorbido al grado de que en mis vacaciones tú me estás llamando todo el tiempo. Yo tengo 1 o 2 semanas de vacaciones y tengo que dejarlas para venir porque tú no sabes respetar mis espacios, porque tú no sabes respetar los tiempos que son para mi familia. Me llamas a deshoras. Salgo de trabajar a las 5 de la tarde y a las 6, 7 todavía estoy recibiendo llamadas tuyas. Has pasado los límites de la relación.
Ricky se atrevió a confrontar algo que por años y años y años lo había controlado a él, al punto que lo llevó a la desesperación y dijo: se acabó, no más. Ahora, ¿por qué nosotros entramos en relaciones sin límites? ¿Cómo son esas relaciones sin límites? Porque esas relaciones sin límites tienen los dos lados. Tienen la parte del que no sabe respetar los límites y tienen la parte del que no pone los límites. Y entonces se convierten en relaciones muy lastimeras, se convierten en relaciones de manipulación. Ese tipo de relaciones se da, número uno, con personas que son complacientes. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que dicen sí a lo que no quieren hacer, porque de alguna manera quieren mantener vamos a ponerlo así entre comillas, la fiesta en paz, porque tienen un compromiso a complacer siempre lo que el otro quiere. No importa que sea bueno, no importa que sea malo, no importa que viole los espacios, no importa que esté privándome de mi propia identidad y carácter, pero al ser tan complaciente voy a convertirme en una especie de esclavo. Y voy a hacer por ti cosas aunque no quiero hacer. Y esa relación complaciente entonces no tiene límites, no está tirada a la línea entre lo que tú vas a hacer y lo que yo voy a permitir que hagas. Y mientras no se tire esa línea, entonces continuará el abuso, continuará los ataques, las agresiones. ¿Por qué una persona se convierte en una especie de adicto a este tipo de relaciones? Una adicción a siempre ser aprobado por aquella otra persona. Número uno, por temor a herir los sentimientos. Pues esa podría ser una razón. Voy a ser complaciente contigo y todo lo que me pidas que haga lo voy a hacer porque no quiero herirte, porque soy bueno y los buenos no lastimamos a otros. Y entonces, por temor a herir a alguien en sus sentimientos, por el temor a herir a los demás, se complace. En uno de los casos más graves y tristes que yo he manejado en mi ministerio, me ha tocado manejar asuntos de violaciones. Y me han presentado casos de violaciones tanto como a niños como a mujercitas, a niñas. Y en cierta ocasión fue un miembro de la familia quien abusó sexualmente a una niña. Y entonces yo me junté en la oficina a consejería, platicando la situación. Evidentemente es mi responsabilidad, prácticamente obligar al familiar directo a hacer una denuncia policíaca, porque si no la tengo que hacer yo. Yo puedo hacer una denuncia policíaca en una situación de ese tipo. Y yo recuerdo una de esas ocasiones, porque con mucha tristeza digo que han sido varias. Había sido un familiar muy cercano, tanto a la niña como a las personas. Y entonces yo le dije: usted tiene que denunciar a esa persona, usted tiene que denunciarla, porque esa niña ha sufrido esos abusos sexuales en contra de ella. Y si usted no denuncia a esa persona, ella no será la única. El daño que ya le provocó a esta niña ya está, no hay mucho, ya no hay nada que se pueda solucionar. Va a tener que meterla a terapias, vamos a estar orando por ella y todo, pero esa otra persona
lo mismo que si siendo familiar cercano de ella le hizo estas cosas, ¿qué no le hará a otra? Y me decía, pero es que va a provocar mucha vergüenza a la familia, va a provocar una crisis familiar. Y a veces esas relaciones sin límites se permiten seguir porque no queremos lastimar a alguien, porque no queremos que se vaya a provocar un problema, y nos convertimos en complacientes, en condescendientes. Gracias a Dios esta familia sí hizo la denuncia legal y se fue todo el procedimiento legal de ahí hacia adelante, y gracias a Dios. Pero ¿cuántas veces tú eres te has convertido en parte de una relación adictiva y te has convertido en complaciente por no lastimar a ese alguien? Y has hecho cosas que no querías hacer por no lastimar a ese alguien, y has callado cosas que no deberías haber callado por no lastimar a ese alguien, y te has convertido en complaciente. Son relaciones de mucho dolor. Número 2, las relaciones complacientes a veces se sigue complaciendo al abusador por temor al abandono. Tiene miedo que lo deje, tiene miedo. Pero ¿qué si me deja? ¿Qué si me abandona? Entonces se convierte en una víctima más. Todos los días vive el dolor, todos los días tiene que sufrir el agravio por temor a ser abandonada, por temor a ser abandonado. Es que ¿qué va a hacer de mi vida? Yo era demasiado complaciente hasta un punto en que dije, no más, se acabó. A veces los temores te dominan. A veces los temores te controlan hasta el punto en que dices, no más. Esta historia preferiría nunca contarla porque un día tuve que entrar en una relación en la que dije, ¿sabes qué? No. Y dije, no. Y al decir no, me dijo, a partir de este momento usó la manipulación. Y yo era un jovencito, era un niño, prácticamente tenía solamente 15 años. Y me dijo, me voy a quitar la vida por esto. Me voy a ir por el camino, y cuando yo vaya en el camino me voy a suicidar. Y usted va a tener la culpa de lo que suceda en el camino. 15 años. 16 años. Y me armé de valor. Me armé de valor ahí en esa troca, en ese vehículo. Y le dije, adelante, si quiere hacerlo, hágalo. Vamos. Pero es duro para un jovencito, es duro para un niño de esa edad tener que enfrentar a alguien y decirle, está bien, quiere suicidarse, hágalo, yo no voy a ser culpable de lo que usted haga. Claro, no se suicidó, pero hasta ese punto yo había sido complaciente en todo. Hasta ese punto todo lo que se me pedía que hiciera lo hacía, y a donde querían que fuera iba, y en contra de mi voluntad. Y quiero hablarle a los padres ahora, porque en nuestra obsesión de hacer hijos obedientes, a veces hacemos hijos que no saben decir que no.
Y a veces en nuestro buen deseo de tener hijos ejemplares, no los hemos enseñado, no los hemos permitido decir no. Y se convierten en lo que yo fui por años y años, hasta mi vida de adulto. Se convierten en personas complacientes que a todo tienen que decir que sí, para que alguien más esté contento o contenta, para que alguien más sea feliz a costa mía, a costa de mi dolor. Y quiero decirle a los padres: tus hijos tienen derecho a decir que no. Y tienes que aprender a respetar cuando dice: esa comida no me gusta. Yo sé que a lo mejor eso no checa con la forma en que nos educaron a nosotros, porque la chancla voladora se ha hecho famosa entre nuestro lenguaje, y nos obligaban. Ahora, claro, hay comidas que ellos tienen que comer porque es para su salud, pero ellos tienen que aprender a sentirse, ellos tienen que sentirse libres a decir no. No, mamá, no lo voy a hacer. No, papá. Porque si no aprenden a decirte no, no le van a aprender a decir que no al que los quiere tocar sexualmente o en la escuela, o no le van a poder decir que no a su jefe y tendrán que acceder a cosas sucias con ellos, porque desde casa aprendieron que no se debe de decir no. Es normal que un joven, un niño diga que no, aprende eso, porque si aprenden desde casa a tener el parámetro del no, lo van a poder usar a su favor también en el trabajo, en la escuela, lo van a poder usar con los amigos. Cuando les ofrezcan droga, van a poder pararse firmes y decir no, porque los enseñaste. Porque decir no es parte de la formación que ellos necesitan. Es parte de la estructura de su carácter que ellos necesitarán el día de mañana para decirle: no me vuelvas a tocar allí, no vuelvas a tocarme de esa manera, o no van a poder gritar para sentirse como un sistema de defensa. No van a poder gritar porque fueron subyugados a un no. Papás, es parte de la formación de ellos, de su carácter, decir no. Número 3, las relaciones muy complacientes se dan por dependencia, porque se ha creado lazos de dependencia hacia el otro. Entonces, esos lazos de dependencia implican siempre que la otra persona tome decisiones por ti. Es muy fácil saber si estás en una relación complaciente de dependencia porque no puedes tomar decisiones por ti mismo o por ti misma. Siempre las va a tomar él o las va a tomar ella. Siempre. Y si esa otra persona no es madura, sabia, si no es buena, va a controlar y manipular la relación y se va a aprovechar de esa dependencia emocional, dependencia financiera. Y entonces siempre es muy claro cuando este tipo de relaciones se notan. Yo las veo en mi oficina, yo las veo cuando predico, yo las veo cuando platico con gente, porque en ese tipo de relaciones la característica es que cuando yo le estoy hablando a ella, mirándole a la cara, mirándole a los ojos, siempre cuando hay una relación de complacencia y dependencia, siempre voltea a ver al esposo antes de responder. Y yo soy muy intencional en tratar de identificar tales cosas, porque
porque le miro a los ojos a ella o le miro a los ojos a él. Y cuando esa persona siempre busca la aprobación visual de la otra persona, sucede con los hijos, sucede con mucho de los hijos hacia los padres, porque primero, antes de responder, van a voltear a ver a papá. Y habla de una relación de extrema dependencia. Estas relaciones de dependencia están también manipuladas por la ira del otro. Porque el otro grita, porque el otro se enoja, porque el otro ofende, y entonces no quiero que te enojes. No quiero que te enojes. Entonces, para que no te enojes, te voy a complacer. No te voy a decir nada. Y eso es lo que normalmente la otra persona va a querer, que nadie le diga nada. Va a entrar en una relación en la que no quiere que le contradigan. Va a entrar en una relación en que el manipulador y el que causa el dolor, el que causa el daño, no se le puede decir nada, porque se enoja, porque se altera, porque grita, porque ofende. Y entonces, para que no te enojes, para que no reacciones así, mejor no te digo nada. El que manipula y controla esa relación sin límites termina diciendo: te grité así porque tú me hiciste enojar. Aventé lo que traía en las manos contra el piso, o lo aventé contra la pared, o azoté la puerta porque tú me hiciste enojar. Tú tienes la culpa de que yo haya perdido el control. Y eso no es verdad. Cada quien es dueño de sus propias acciones. Tú puedes controlar tu enojo, tú puedes controlar tu ira, no es culpa de nadie. Pero la manera de yo justificar mis acciones es: te dije eso porque tú me hiciste enojar. Te hice eso porque yo estoy limpio. Yo no me equivoqué, quien se equivocó fuiste tú. Y se crea una relación de complacencia porque no quiero que aviente las cosas. Porque si se lo digo, va a azotar la puerta. Porque si se lo digo, va a aventar lo que trae en las manos, el celular, o va a aventar lo que trae en las manos, los zapatos, o va a aventarlo y va a hacer un espectáculo, va a hacer un show, porque quiere impresionar, porque quiere controlar la relación. Y entonces la otra parte no tira la línea, no pone los límites y acepta y complace y cede. Ya está bien, no te pongas así. Perdón, no quería decir eso. Y entonces asume la posición de víctima porque no quiere seguir provocando la ira del otro. Cuando debiera decirle: ¿sabes qué? Pues termina de quebrar esa puerta, termina de hacer lo que tienes que hacer, pero eso no va a impedir que hablemos, o no va a impedir que busquemos soluciones para esto, porque si no, se va a crear una relación de dependencia. Se crea una relación de dependencia número 5, 2, 4, 5, ya, por temor al castigo. Porque o le va a dejar de hablar, o porque lo va a chantajear, y se crea una relación de dependencia. Necesito ir más rápido. Por temor a pasar vergüenzas también, número 6. Se crea una relación de dependencia porque no quieres ser avergonzado públicamente. Saben, es bien común, porque
se da en las relaciones matrimoniales y en las relaciones con los hijos. Cuando en una conversación pública, en una mesa, en un restaurante, o con la familia, o con los amigos, o con los hermanos de la iglesia, se cuentan mentiras. Entonces, él o ella cuenta una mentira y voltea con el esposo, con la esposa, con los hijos y les dice, ¿verdad? Y entonces el esposo, la esposa no quiere avergonzarle y se convierte en parte de la mentira y dices, ya, sí es verdad, ¿no? Porque en ese juego el que dijo la mentira a veces hasta se la cree, ¿verdad? El que dijo la mentira sabe que la puede decir y salirse con la suya, porque el esposo o los hijos no lo van a exponer, no lo van a avergonzar públicamente, ¿verdad? O el clásico pellizco por debajo de la mesa, ¿no? O la clásica patadita por debajo de la mesa y de ya cállate o de no digas eso, se da. Y entonces son pocos los que voltean y dicen, órale, ¿por qué me pegas? O son pocos los que dicen, órale, ¿por qué me pellizcaste? Porque en esa relación ya se tomó el hábito de protegerte. Te voy a proteger porque no quiero que estés en vergüenza. Y entonces, al no haber límites ahí, porque lo más saludable sería decir, oye, no, yo no me acuerdo de eso. Va a provocar un caos, va a provocar una vergüenza, va a provocar un pleito en casa, pero el otro aprenderá que jamás volverá a contar una mentira porque nunca vas a ser cómplice de esa mentira, ¿verdad? Entonces, en esta relación de dependencia, al no haber límites, no hay límite, no se traza el límite por la vergüenza, por temor a pasar vergüenza. Número 7, temor a ser considerado malo. Oh, qué malo eres. Qué malo. Y la verdad es que yo me identifico mucho con ese aspecto porque yo no creo que sea cierto, la verdad, pero mi madre y mi familia todo el tiempo han dicho que yo soy un hombre bueno. Seguramente no lo soy, pero pues ellos me quieren. Entonces, desde niño ellos decían, Joni, me decían de niño. Me decían, Joni, es que Joni es bueno, Joni es muy bueno, Joni es de buen corazón. Y Joni esto. Y entonces yo crecí con temor a que el concepto de que yo era bueno cambiara. Y que la gente dijera, no, siempre no es tan bueno. Y entonces te conviertes en complaciente para que alguien más siga pensando que eres bueno. Y te conviertes en complaciente para que en la iglesia la gente diga, es que es buen pastor, es que es buen hermano. O para que tus hijos o para que tu esposa te califiquen y digan, yo tengo un excelente esposo, un excelente padre, y hay una adicción a ser apreciado como bondad, como bueno. Y entonces nunca paras una situación agresiva, violenta, mentirosa, falsa, porque no quieres que esa persona concluya lo contrario, diga, eres malo. Y entonces entras en ese círculo, en ese vicio complaciente. 2 más y termino. Esa relación complaciente, y también nos sucede a los cristianos que queremos agradar al Señor, entramos en relaciones complacientes por temor a no ser espirituales. Por temor a no ser espirituales.
Y entonces, ante situaciones injustas en la casa o con los hijos o con el esposo o con la esposa, entramos en una relación excesivamente complaciente porque no quiero que al ir a la iglesia me diga hipócrita, porque no quiero que me diga, ¿y así vas a ir a la iglesia? ¿Y así vas a tocar como andas? ¿Y así vas a ir a predicar? Y entonces, como no quiero ser visto como poco espiritual, pido perdón por cosas que no debería pedir, o al menos no debería pedir sin hablarlas. Y entonces se entra en una relación en la que no quiero aparentar ser poco espiritual. Se da en las relaciones entre los hermanos, donde hay conflictos entre ellos y tienen resentimientos uno contra el otro por X o Y situación, pero en lugar de hablarla, en lugar de interactuar con la diferencia, ¿verdad?, preferimos dar un rostro de espirituales. Y creamos escenarios que vayan más de acuerdo a mi imagen de hombre o de mujer espiritual, porque esta es la imagen que necesito tener. Y cuando no se tiran los límites, cuando no se tiran las líneas, entonces se permite ese tipo de relaciones. Y la otra persona aprende a eso, aprende a que, porque ella es la cristiana, ella es la que sirve, él es el que predica, él es el que es ujier, él, entonces, si quiere ir a servir al Señor, que se humille y entra en una relación complaciente, porque el domingo tiene un compromiso y va a ser maestra. Entra en una relación complaciente, intolerante, porque tiene miedo que los hijos o las hijas lo juzguen como poco espiritual, y entra en relaciones complacientes. Con esta termino. Y se entra en relaciones complacientes por temor a la culpa, a ser culpado o a sentirse culpable. Y creo que ahí la mayoría de nosotros batallamos porque hemos entrado a veces a la etapa en la que tienes que enfrentar y confrontar X o Y relación, y después te sientes culpable. Después sientes que fuiste muy duro, después sientes que a lo mejor pudiste haber manejado la situación de otra manera. Y se crea un sentimiento de culpa que a veces nos estorba y que a veces nos previene para hablar nuestras diferencias. Regreso al proverbio con el que comencé. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardar tu corazón no significa nada más tener siempre buenos sentimientos. Escucha esto. Guardar tu corazón no significa nada más actuar buena onda, actuar con bondad todo el tiempo. Guardar tu corazón es tirar los límites en las relaciones para que nadie las traspase y nadie te abuse, para que nadie manipule. Tirar las líneas en una relación con los hijos, de matrimonio, en el trabajo, con el jefe, es tirar las líneas y decir, mira, la tengo que tirar porque estoy guardando mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y hay corazones que han venido almacenando y guardando rencores, resentimientos.
Hay mujeres que nunca se han atrevido a confrontar la violencia de su esposo porque tienen miedo. Hay hombres que no se han atrevido a enfrentar las cosas directamente con los hijos, o con la familia, o con los hermanos, o con los padres, porque tienen miedo. Y entonces prefieren venir cargando el dolor, el quebrantamiento, la tristeza, la soledad. Muchas veces llegué a venir a este altar llorando, quebrantado, diciendo: Señor, hasta que aprendes que venir a llorar al altar no es todo lo que Dios espera de ti. Hasta que aprendes que la palabra sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, implica que tires las líneas y digas: ¿sabes qué? No más. Implica que tires los márgenes de las relaciones y digas: ¿sabes qué? Tú y yo somos muy buenos amigos, pero no vuelvas a pasar esta línea. ¿Sabes qué? Tú me caes muy bien, pero no vuelvas a burlarte de la manera que lo hiciste. Y aprendas a tirar las líneas. A decirle a tu jefe en el trabajo: ¿sabes qué? Necesito mucho este trabajo y te doy muchas gracias porque a través de esto alimento a mi familia, pero no me vuelvas a hablar así. Y aprendas a tirar las líneas para que no te conviertas, no entres en una relación complaciente, una relación sin límites. Cuidado con las relaciones sin límites, porque producen dolor, porque producen quebrantamiento.